Buenas, soy Tina y hoy vamos a hacer una entrevista al señor Gibea. Por favor, diga vuestro nombre completo. Buenas, me llamo Nicolai Ibea, tengo 40 años y soy el papá de Tina. Bueno, por favor, di vuestra edad. 40, como he dicho. Bueno, ¿y dónde habéis nacido? Pues nació en Rumanía, en una ciudad bastante grande. ¿Cómo se llama la ciudad? La ciudad se llama Arad y, como he dicho, es bastante grande. Tiene un río, eh, tiene vida, muy buena vida. Bueno, ¿qué recuerda de vuestra niñez, de vuestra juventud? Pues de mi juventud, puedo decir que fue muy buena y me recuerdo muchas cosas, y puedo decir que fue muy muy diferente de cómo está ahora la vida y la juventud de los niños, de los críos de estos años, de estos siglos. ¿Y por qué cree que ha sido mejor? Porque en primer lugar, teníamos teníamos vergüenza. No fue, en mi opinión, antes no fue mucho racismo. Por ejemplo, en el sitio donde vivía yo, fuimos los rumanos, para decir, entender todo el mundo, y los gitanos. Y bueno, nosotros hemos entendido con todo el mundo, más con los gitanos. Por ejemplo, yo tengo un montón de amigos gitanos y no existía que no te entiendes porque es negro o porque es africano, no sé, italiano, o yo qué sé, ¿Y ahora de otro cree, país. y ahora cree que el mundo está más racista? Pues sí, ahora sí. La población y la gente, bueno, en primer lugar no tiene vergüenza y son muy racistas. Bueno, no podemos incluir a todas las personas y también a todos los países, porque cada país tiene su gente, malas o buenas, y bueno, no podemos incluirlos a todos, pero sí, eh, es muy diferente ahora de cómo fue antes. Bueno, ahora volviendo a su juventud, ¿cuántas personas vivían en tu casa? Pues en mi juventud, me recuerdo que hemos vivido en una casa grande, bueno, bastante grande, con dos entradas separadas, y vivían mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana y yo por la mitad de la casa, y la otra la mitad vivía mi tío y mi tía. ¿Y tenían hijos, tu tío y tu tía? No, ellos no tenían niños. ¿Y tú tenías tu cuarto propio o dormías con tus hermanos? Pues de más pequeño hasta no sé, decir 13 14 años, no tenía mi habitación. Bueno, antes, como fue el comunismo, y bueno, en los años 90, 89, 90, bueno, todo el mundo o casi todo el mundo sabe que fue muy diferente. Muchas familias no se permitía una casa muy grande y tener cada niño, si tenía muchos niños, tener cada niño su habitación. Y bueno, nosotros, los tres hermanos, vivíamos en una habitación, ¿Y tus padres? en otra. Mm.
¿Y cuándo has empezado a ir al colegio, al instituto? ¿A qué edades? Pues cuando tenía 7 años. Cuando tenía 7 años empezó a ir al colegio y bueno, terminó como en 2000, 2001 por ahí. Ah, ¿y cómo quiere decirte? ¿Qué te gustaba del colegio? ¿Cuál era tu materia favorita? Pues mi materia favorita en el colegio, como ahora creo que son los chicos y la juventud de hoy, fue eh, la música, el diseño y el deporte. Bueno, después empezó a gustarme un poco la matemática porque, a ver, en Rumanía es un poco diferente en los colegios y los institutos, que por ejemplo se hace 8 clases eh, y después si quieres irte más adelante para hacer colegio, te vas a un instituto donde puedes hacer 2 años y en estos 2 años de colegio te puedes ir también trabajar en una empresa y ya ahí te puedes quedar como empleado o, o no. Y bueno, Como una FP. como una FP exactamente. Y bueno, yo me he ido para hacer una FP y no me quedé en el trabajo, pero bueno, aprendió muchísimas cosas y en este trabajo, por ejemplo, se faltaba saber matemática y dibujar a escalas y bueno, todas esas cosas. Pero, ¿y la materia que no te ha gustado para nada, cuál ha sido? Pues que no me gustó para nada fue fueron bastante, pero más que no me gustó fue la física y bueno, como he dicho, de principio, la matemática, la geometría, que en los primeros años yo no lo entendía, pero bueno, que después tenía que aprenderlo. ¿Y tú ves ahora una diferencia entre la educación de hoy y lo que has tenido tú? Pues sí. Yo, por ejemplo, me acuerdo que si... Bueno, a ver, si faltarías del colegio, no fue como en día de hoy, que te ponía muchas faltas, empezarías a tener problemas. Bueno, esto no pasaba porque no fue tan restrictivo para decir si faltarías o no faltarías. Eh, Diferencia fue porque los alumnos tenía vergüenza y Sí, tenía un poco miedo a los profesores porque que tenían en más estos respeto. siglos sí tenía más respeto porque en estos siglos, por ejemplo, los profesores no te pueden hacer nada a los alumnos, ni castigarlo un poco, ni, no sé, bajar las notas o dejarlo para repetir el año porque va a tener problemas o yo qué sé. Bueno, y Pero dejar antes, repetirte el año sí que te dejan repetir el año pero si bueno, tienes bastante profesores que sí dicen que tienes que repetirlo porque has visto que ha sido abandono escolar en su materia. sí, pero antes, Pero en otras cosas no. por ejemplo, antes si tú no aprendías una materia, el profesor te podría dejar después de que terminaras las horas, el horario del curso, te quedarías 1 hora o 2 horas más en el instituto y venía un profesor para enseñarte y muchas veces
empezaría el libro desde el principio podrías tú aprender poco a poco y explicarte aparte. Y bueno, si fueran, por ejemplo, algún niño que no escuchaba a los profesores o a los directores y eso, pues existían castigos, te ponía de rodillas, esto fue antes, te ponía de rodillas con las manos arriba a la pared toda la hora, o te castigaba, te ponía a hacer un examen solo tú separado, o yo qué sé, existían muchas cosas. ¿Y os pegaba cuando no habéis hecho la tarea o no sabíais la respuesta a una pregunta? Pues eso no, eso dependía de cada alumno, porque fueron alumnos que fueron, no sé cómo decir, malos y no quería aprender nada y no quería escuchar nada y no le hacía caso a los profesores y entonces, claro, le sacaba al frente de la clase con las manos así adelante y tenía Una regla. una regla así, pero no muy gorda, así como el dedo más o menos, pero larga, como de 1,5 metros por ahí. Como un palo. Sí. Y entonces con las manos así levantadas te daría 2, 3 palitos de estos en las manos y bueno, te quedarías rojo, rojo. Y ya te daría, por ejemplo, si tú fueras un mal niño, te pegaba así y para el siguiente día te daría más tareas, pero solo a ti. Uy, Y si no lo hacías, te quedabas con un 2 o un 3 como nota y ya. por Dios. Bueno, ahora en la fase de trabajar, tú has dicho que no has ido al trabajo donde te has puesto ahí con la FP. ¿Qué has hecho en lugar de eso? Pues no me quedo ahí en este trabajo de FP porque por un lado me gustó, por el otro no, porque fue algo de chapa y pintura y bueno, tenías que trabajar en el verano encima del tejado y en invierno también, poner chapas y entonces, claro, en el verano es mucho calor, quedarte encima de un tejado, encima de un piso y pegarte el sol todo el día en la cabeza. Y en el invierno, claro, nieve, lluvia, viento y bueno, por eso no me gustó. Y empezó a trabajar en construcciones con mi padre y con mi tío y con mi hermano. ¿Y cuánto ha sido tu primer sueldo? Pues primer sueldo, bueno, yo empecé a trabajar cuando tenía 14 años y bueno, primer sueldo que me pagó alguien a mí para trabajar con él y no, como he dicho, que como empezó a trabajar cuando tenía 14 años, empezó con mi padre. Y entonces, claro, todo que se ganaría mi padre y nosotros se quedaba en la casa, Ujú. porque teníamos muchas cosas que comprar y muchos gastos y todo esto. Pero el primer sueldo separado para irme a trabajar con alguien fue cuando en la misma día que yo cumplió 18 años. Y ganó como fue entonces, hace un par de años, como son ahora 30 euros. Como están ahora los dineros, 30 euros. Me ganó trabajar en construcciones un día. Y justo en el día que yo cumplió 18 años. Madre mía, eso es pequeñísimo. A ver, ¿a qué edad tuviste tu primera televisión? Pues
De pequeño, yo me acuerdo que antes del instituto, del colegio, de empezar el gimnasio, eh, tenía televisor. Tenía como 6 años, 5 o 6 años, Mm. pero yo me recuerdo que hemos tenido televisor. Fue del antiguo, con botones y con arreglos así, que le das la vuelta y buscas los programas, y no tenía mando, pero sí que me recuerdo que lo hemos tenido. ¿Y tenían como todos una televisión por lo menos en la casa? ¿O habían familias que no? Pues había familias que no tenía televisor, pero tenía radio. Mm. Y por esa, cuando eras tú más joven, había libertades para los humanos en Rumanía. Libertades como, Yo qué sé, derecho a votar, tener un coche, una casa. sí, claro, tenía libertad, solo que no tenía, para decir así, en los años 90 estaba muy difícil para salir del país. Te faltarían muchas cosas, muchas visas y bueno, muchísimas cosas. Y eso fue un poco peor, pero libertad tenía la gente. También podrías tener un coche, una casa o tener una granja, porque antes la población vivía, en mi opinión y en la opinión de varias personas, de muchísima gente, antes se vivía mucho mejor que ahora, y todo el mundo, o decir 95% de la población de Rumanía tenía un piso, una casa bastante grande, tenía un coche, eh, tenía suficiente dinero para vivir y no faltarle nada. Claro, no se encontraba tantas cosas como ahora, porque en principio se vivía de los productos que lo hacía el país mismo, de los cultivos propios, para decir una cosa. Y bueno, no encontrabas muchas cosas como ahora, pero se vivía mejor. La salud fue más buena. Bueno, se vivía muy bien. ¿Y por qué dice que se vivía mejor? Ahora en Rumanía ves una gran diferencia de lo que has vivido. Pues sí, porque, por ejemplo, antes, que fue comunismo o después del comunismo, tenías un sueldo bastante bueno, y una familia con 2 niños o 3 niños que trabajaba a los dos padres, por ejemplo, se podría permitir poner dinero, mm, Jurado. ahorrar dinero, sí, ahorrar dinero cada mes, y no faltarle nada de la casa. Pero ahora mismo el sueldo es muy pequeño, y para poder ahorrar tienes que echar muchas horas en el trabajo, y así también con las horas extras trabajando y los fines de semana también. Está Vaya. más o menos bien, porque si vives en un alquiler y tienes ya un niño, está casi justo que te llega el sueldo justo, porque los precios de ahora en Rumanía son como en toda Europa, o en algunas cosas más caras todavía. Y bueno, el sueldo es mucho menor que en otros países. Puedo decir que para hacerte una idea,
si ahí en España ganas 1.300, en Rumanía puedes decir que ganas mitad de este sueldo y ya de este sueldo de 600 euros o 650 euros, de allí tienes que pagar el alquiler, si vives en el alquiler, tienes gasto de luz, de gas, de agua, si hay un coche, los gastos del coche, la comida y ya para el mes que viene no te queda nada, Nada. nada. Entonces antes, por eso digo que fue muy diferente, porque antes no fueron tantas cosas, no encontrabas tantas cosas y no tenías para decir tanta libertad, pero el sueldo para el mes de trabajo fue un sueldo bueno y te podrías permitir ahorrar y vivir mejor, pero ahora nada. Bueno, antes fue un poco diferente porque en el comunismo, por ejemplo, a las 10 de la noche se apagaba la luz y ya ninguna persona no podría salir por la calle. Bueno, en principio podría salir, pero si te encontraba la policía, te echaba a la oficina de la policía y te ponía un montón de preguntas. ¿Por qué estás en la calle a esta hora, a las 11 o a las 12 de la noche? ¿Por qué no estás descansando? Si hay trabajo, si no hay trabajo, ¿por qué no hay trabajo? Eh, si hay dónde vivir o si no hay dónde vivir, ¿por qué no hay dónde vivir? Y bueno, en la día siguiente te echaba directamente a un puesto de trabajo que lo que sea, que no sabías, le daría igual. Solo tenías que tener un puesto de trabajo para entretenerte a ti mismo o también a tu familia y te pagaría, te daría una casa para poder vivir y no tenías tantos gastos. Pero fue mejor porque te daría de todo. Te daría un piso para vivir, te daría un buen sueldo, te podrías permitir crecer animales de casa, cerdos, vacas, gallinas, patos, y de allí te permitirías comer todo lo que querías tú. Que no encontrabas tantos modelos de ropa o yo qué sé, para uno fueron igual. Si vives bien y no te falta nada, No te ya va a está. importar No lo te demás. importa que tienes una sudadera blanca o en vez de tener una sudadera negra o yo qué sé, Ujú. para decir una cosa. Bueno, papá, señor Nicolai, ¿tienes algún consejo para la juventud de hoy en día? Pues sí, en mi opinión es que eh, en primer lugar tienes que ser más responsables, eh, respetar la gente, que sean mayor que ellos, que sean de misma edad, tienes que existir respeto y bueno, si quieres hacer algo en la vida, eh, aprender y no dejarse a sí mismo, bueno, hoy no hago nada y lo hago mañana, porque en el siglo que lo vivimos no tenemos que confiar tanto en, en el internet, en las IAs y todo esto, en, ¿cómo se llama? Sí, En los no. móviles Mm. y en las redes y todo esto. Si quieres hacer tú mismo algo, tienes que hacer tú y no dejar que puedes hacer hoy para mañana o para la semana que viene o no, que tengo tiempo a hacerlo y no lo hago ahora. Bueno,
Yo, en mi opinión, yo soy una persona que si puedo y si me permite el tiempo o el sitio donde estoy, si me permite aprender más cosas, yo lo hago con mucho gusto y con placer y lo aprendo. Porque en mi opinión es que me viene mejor a mí saber más cosas en vez de, no sé, por ejemplo, yo soy montador de muebles y montador de estanterías en IFEMAS y todo esto. Y en vez de llamar un montador de muebles que te cobra un montón de dinero para hacerte un armario, lo hago yo. ¿Por qué? Porque lo sé, porque me sale más barato y eso. Llamar un fontanero porque se estropea, yo qué sé, el grifo, yo qué sé, lo arreglo yo. ¿Por qué? Porque tenía la ocasión para aprender a arreglar cosas y lo aprendió porque en mi opinión me pensaría, alguna vez si me falta en mi casa, lo arreglo yo y me ahorro los dineros, no los gasto. ¿Quieres añadir algo más? Pues no, solo tener cuidado de vosotros y si tener ocasiones aprender más cosas y ya está. Vale, muchas gracias, Un placer. Nicolai.